Fue una de las agencias de seguridad más temidas del mundo. Existen misterios en torno a su creación y su disolución. Se estima que entre espías, equipos de vigilancia, administrativos y otro tipo de agentes, tuvo casi 500.000 empleados a lo largo de sus 4 décadas de vida. Esto es lo que nunca te contaron sobre la KGB. La KGB, la temida Agencia de Inteligencia y Seguridad y agencia de la Policía Secreta de la Unión Soviética, tiene una historia fascinante que se remonta a los primeros días del régimen comunista en Rusia. Su nombre completo era Comité para la Seguridad del Estado. Su origen se encuentra en la Checa, creada en 1917. Después de la Revolución de Octubre, el gobierno bolchevique se encargó de suprimir cualquier oposición al nuevo régimen. El nombre completo de la Checa era la Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Contrarrevolución y el Sabotaje, y tenía que controlar que se mantuviera el discurso único. La Checa fue la primera de una serie de agencias de seguridad soviéticas que con el tiempo evolucionarían hasta convertirse en la KGB. En 1934, la Checa se convirtió en el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, o NKVD. Fue durante esta última fase que se consolidaron las bases del aparato de seguridad soviético. La NKVD estaba bajo el liderazgo de Joseph Stalin. Fue el brazo encargado de llevar a cabo purgas políticas y represalias contra percibidos enemigos del Estado. Fue un periodo de terror y represión que marcó la historia soviética. En 1954, con el fin de mandato de Stalin y el inicio de una nueva era bajo Nikita Khrushchev, la NKVD fue reemplazada por la KGB, o Comité para la Seguridad del Estado. Esta nueva organización se encargó de la seguridad del Estado y la inteligencia y se convirtió en el brazo ejecutivo del Partido Comunista. Pasando limpio, la agencia de inteligencia funcionó con el nombre de KGB entre el 13 de marzo de 1954 y el 6 de noviembre de 1991. Durante la Guerra Fría, la KGB se convirtió en una pieza clave en la lucha entre la contienda geopolítica con Estados Unidos. Su papel en la recopilación de información y la realización de operaciones encubiertas era crucial. La agencia llevó a cabo espionaje en una variedad de áreas, desde la tecnología militar hasta los movimientos políticos internacionales. La KGB mataba con veneno, sí, sin hacer ruido ni dejar rastros. Los agentes de inteligencia soviéticos eran especialistas en envenenar a sus objetivos. Su capacidad para ser inodoro, insípido y difícil de detectar en autopsias convertía el veneno en una de las herramientas más eficaces para la KGB. Un caso célebre de este tipo de envenenamiento ocurrió en 1957, con la muerte del escritor antisoviético Lev Revet. Fue atacado cuando subía por una escalera con un proyectil envenenado de cianuro, un método que garantizaba que la víctima no sobreviviría y cuya muerte pasaría por un ataque al corazón. Otro famoso caso fue el del crimen del periodista Georgy Markov, asesinado en el puente de Waterloo, en Londres, hacia 1978. Markov, que llevaba 10 años escapando de los espías soviéticos, fue literalmente pinchado en la rodilla por un hombre con un paraguas. Días más tarde, desarrolló una fiebre abrupta que lo llevó a la muerte. La autopsia reveló que había sido envenenado con ricina. Este fue apenas uno de los numerosos escándalos internacionales en los que se vio envuelta la KGB a mediados del siglo pasado. Una de las tareas del servicio de inteligencia soviético era manipular la opinión pública de los países opositores al régimen. Los espías comunistas eran especialistas en el moderno arte de la desinformación. Además, la KGB utilizó métodos innovadores como el fluoruro de sodio, una sustancia común en productos dentales, para envenenar a sus víctimas sin levantar sospechas. El talio irradiado, otro veneno utilizado, causaba síntomas que podían ser confundidos con otras enfermedades, dejando a los médicos sin pistas hasta que el veneno se desintegraba, eliminando las pruebas físicas. El anonimato del asesino es otro de los beneficios del veneno. A diferencia de los asesinatos a tiros, que a menudo pueden ser identificados y atribuidos con mayor facilidad, el envenenamiento deja abierta la posibilidad de alegar suicidio o causas naturales. Esto permite a los asesinos manipular las investigaciones y evitar la culpabilidad. Claro que el envenenamiento no fue una propiedad exclusiva de la Unión Soviética. Basta recordar el intento de la CIA de asesinar a Fidel Castro en 1960 con puros contaminados con toxina botulínica. Pero aunque los soviéticos no fueron los únicos en emplear veneno, su aplicación fue especialmente sofisticada. Existe un gran misterio en torno a la KGB, nunca debidamente confirmado, aunque sí hay una gran evidencia sobre lo que pasó. Se trata del laboratorio ultra secreto de venenos. Este laboratorio supuestamente realizaba experimentos letales en humanos bajo la apariencia de chequeos médicos rutinarios. Las víctimas incluían a prisioneros de los gulags sobre los que se probaban las armas letales con que más tarde los agentes de espionaje salían a cumplir sus misiones. Hoy en día se desconoce si el laboratorio de venenos de la KGB fue clausurado o si todavía existe en alguna forma en Rusia. La sombra del veneno como herramienta política sigue siendo una parte inquietante y enigmática de la historia del espionaje y la intriga internacional.
En el corazón de Moscú, a pocos pasos de la majestuosa catedral del Kremlin y del elegante teatro Bolshoi, se alza un edificio de dimensiones imponentes y apariencia austera, la Lubyanka. Este coloso de color amarillo no llama la atención de los turistas que se maravillan ante los íconos culturales de la capital rusa. Sin embargo, la Lubyanka alberga una de las historias más sombrías de la cultura del siglo XX. Construido originalmente a finales del siglo XIX como sede de una compañía de seguros, el edificio fue requisado tras la Revolución de Octubre y transformado en la sede de la Cheka, la policía política del nuevo régimen soviético. Con el tiempo, se convirtió en el centro neurálgico de la KGB. Su oscuro legado está íntimamente ligado a la represión de los poetas, escritores e intelectuales que osaron desafiar la férrea censura del Estado. Durante la era stalinista, la Lubyanka se convirtió en un símbolo de terror y represión. En sus celdas se encerraban figuras provenientes de la literatura rusa que, al igual que sus compañeros, enfrentaban interrogatorios brutales y torturas. La creencia de que la poesía y la libertad creativa podrían coexistir con el régimen comunista demostró ser un espejismo cruel. Como expresó el poeta Osip Mandelstam, en ningún otro sitio se valora tanto la poesía como en Rusia, donde incluso fusilan a la gente por ella. Antes de ser ejecutados, muchos poetas pasaron por las sombrías celdas de la Lubyanka. La represión alcanzó su clímax tras la muerte de Lenin y el ascenso de Stalin. Para el estalinismo, cualquier forma de disidencia era un crimen grave. Hacia 1937, la Lubyanka comenzó a recibir a escritores y poetas bajo acusaciones de conspiración contra el Estado. A pesar de la lealtad de muchos de estos intelectuales al régimen, sus nombres fueron borrados de la historia. El proceso de detención, interrogatorio y ejecución se convirtió en una rutina cruel. La administración estalinista no escatimaba esfuerzos para silenciar cualquier voz disidente y la Lubyanka era el escenario principal de esta tragedia cultural. La KGB intensificó las técnicas de represión de las agencias de inteligencia que la precedieron. Entre los métodos de tortura se encontraban los siguientes. La estufa. El prisionero era expuesto a una atmósfera asfixiante y abrasadora, con calor extremo que producía un ambiente insoportable. La heladera. El detenido era colocado en una celda con el suelo inundado de agua helada, cubriendo sus pies y causando un frío intenso y constante. La celda carecía de lecho y letrinas, obligando al prisionero a dormir y evacuar sobre el agua pestilente. La tortura del insomnio. La víctima era privada de sueño durante días o semanas, sometida a estímulos constantes como gritos, pinchazos o cosquillas, para evitar que se durmiese. El espejo. El prisionero era encerrado desnudo en una habitación completamente recubierta de espejos. La luz reflejada de los espejos producía un deslumbramiento insoportable y quebraba su ánimo. Se sabe que Vladimir Putin tuvo una carrera en la KGB, pero lejos estuvo el presidente de Rusia de destacarse. Más bien, su paso por la policía secreta soviética fue rutinario y discreto. Durante su asignación en Dresde, se enfrentó a un entorno de trabajo limitado y carente de la emoción que había imaginado. Uno de los pocos documentos desclasificados de esta época muestra que su trabajo principal incluía tareas administrativas. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó un punto crítico en la carrera de Putin. El edificio de la KGB en Dresde fue uno de los primeros objetivos de las multitudes que buscaban cambios políticos. Después de la disolución de la Unión Soviética, Putin regresó a San Petersburgo. Su carrera en la KGB le brindó ciertas ventajas en el nuevo entorno económico, donde se conectó con oligarcas emergentes y estableció relaciones clave con figuras como Anatoly Sobchak, exalcalde de la ciudad. Su habilidad para manejar información comprometedora lo llevó a ascender en la política rusa. En la serie documental Putin, de espía a presidente, se examina cómo su experiencia en la KGB y su formación en manipulación y represión influyeron en su estilo de liderazgo. La caída de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin de la KGB. La organización fue disuelta y sus funciones fueron divididas entre varios organismos nuevos. La FSS, Servicio Federal de Seguridad, asumió muchas de las responsabilidades de seguridad interior, mientras que el SBR, Servicio de Inteligencia Exterior, tomó el control de las operaciones de espionaje internacional. La disolución de la KGB simbolizó el colapso del régimen soviético y el fin de una era de espionaje y represión. La KGB fue una de las organizaciones de inteligencia más influyentes y enigmáticas de su tiempo, desempeñando un papel crucial en la historia de la Guerra Fría y el régimen soviético. Su legado sigue siendo objeto de estudio y fascinación en la actualidad. Nadie sabe a ciencia cierta en qué medida el gobierno de Putin sigue llevando adelante las prácticas de la temida agencia, pero con otro nombre.